Y muy bien, ahora vamos a deducir cómo sacar la ecuación de estas parábolas. Ya hemos visto las partes de una parábola, falta una que ahorita vamos a verla. Ahora, ¿cómo sacamos la ecuación de una parábola? Vamos a partir en la definición. Recuerda, una parábola no es otra cosa, una parábola no es otra cosa más que toda la colección de puntos donde se cumpla que la distancia desde un punto P cualquiera hasta un punto fijo llamado foco es igual a la distancia desde el punto P hasta una recta fija llamada directriz. Muy bien, entonces nosotros vamos a graficar esto, pero vamos a graficar esta parábola en una posición un poco especial, de manera que nos facilite los cálculos, es decir, vamos a deducir la ecuación de la parábola, pero primero en su caso más sencillo, y a partir de ahí vamos a ir generalizándolo más. Vamos a suponer que el vértice, recuerda las partes de la parábola, aquí está el vértice, vamos a colocar el vértice justo acá, justo sobre el origen de coordenadas. Entonces aquí va a estar el vértice. Las coordenadas del vértice serían el punto 0, 0 porque está en el origen de coordenadas. Ahora el foco de la parábola nosotros lo vamos a colocar sobre el eje X a una distancia cualquiera. Eh, no lo pondremos esto así como no pondremos esas marcas como distancia para que no se confunda. Entonces, aquí está el vértice en el punto 0, 0. Ahora, el foco lo vamos a poner en un punto cualquiera y ahí va a estar el foco. Ahora nosotros sabemos que, por esto que dijimos en el anterior video, que la distancia desde el vértice hasta el foco se llama A. Y esa misma distancia hay desde el vértice hasta la directriz. También es A. Entonces el vértice está a medio camino entre el foco y la directriz. Entonces vamos con eso, lo vamos a graficar en esta situación. Entonces nosotros hemos visto que esta distancia sería la distancia A, ¿verdad? Así se le llama. Esta es la letra que más se suele utilizar. Esta sería la distancia A, desde el vértice hasta el foco, y por lo tanto, como el vértice está en el punto 0, 0, el foco va a tener coordenadas en X, su coordenada va a ser A. Y en Y, como está sobre el eje X, pues su coordenada es 0. Muy bien, ahora sabemos que también a una distancia A, desde acá, se va a encontrar la directriz. Entonces va a haber una distancia A y vamos a graficar la directriz. La directriz entonces va a ser una recta. Ojo, la directriz es una recta que es perpendicular al eje de simetría. Y algo bien interesante es que el eje de simetría, que está acá, el eje de simetría es una recta que contiene al vértice y al foco, ¿verdad? Como tú puedes verlo. Entonces, el eje de simetría en esta situación sería la recta que contiene estos dos puntos y no es otra más que el eje X. Entonces, la directriz va a ser perpendicular al eje X. Va a ser una recta más o menos de este estilo. Esto de aquí sería la directriz. Ahora la directriz va a tener una ecuación, ¿verdad? Esta directriz va a tener una ecuación. ¿Por qué? Porque es una línea recta y yo ya te dije que necesitas saber cómo sacar ecuaciones de líneas antes de empezar este tema. ¿Cuál sería la ecuación de la directriz? La directriz es una recta vertical, por lo tanto su ecuación sería x igual a menos a, ¿verdad? X igual a menos a. Si tú no sabes esto, por favor ve la lista de reproducción que dice gráficas y ahí encontrarás cómo sacar las ecuaciones de las líneas rectas, en este caso una línea recta vertical. Muy bien, una vez que ya hemos definido esos puntos, pues vamos a definir ahora, vamos a ponernos un punto cualquiera que va a pertenecer a esta parábola y podría ser, no lo sé, podría ser este punto de acá. Entonces, este punto P va a tener coordenadas generales x y. Nosotros sabemos por definición de parábola que la distancia entre P y F, es decir, esta distancia tiene que ser la misma distancia que hay entre P y la recta D.
Entonces, como tú puedes ver, más o menos se nota que es la misma distancia, ¿verdad? Entonces este punto P pertenece a la parábola. Ahora vamos a sacar la ecuación de esta parábola. Vamos a empezar con esta definición de acá. Ahora, la distancia desde un punto P hasta F sería esta distancia de acá, ¿verdad? Esta es la distancia desde un punto P hasta F y esta otra es la distancia desde un punto P hasta la recta D. Entonces, vamos a sacar primero esta distancia. Esta distancia no es otra cosa que la distancia entre estos dos puntos. Por lo tanto, recuerda la fórmula de la distancia. Raíz de x2 menos x1, x menos a al cuadrado, más y2 menos y1. Y menos 0 al cuadrado. Recuerda, esta fórmula venía de Pitágoras. Si no lo sabes, te lo vuelvo a decir, tienes que repasar la parte de gráficas. Entonces todo esto es esto de acá. Y eso va a ser igual a esto de acá. Ahora vamos a sacar la distancia entre estos dos puntos. Nuevamente, esa distancia simplemente va a ser raíz cuadrada de x2 menos x1. Ahora vamos a ver las coordenadas de este punto de acá. Las coordenadas de este punto lo vamos a hacer con este otro color. Y de cualquier punto a prácticamente acá, las coordenadas serían en x menos a y en y, pues este punto está a la misma altura que esto. Por lo tanto, su coordenada en y va a ser justamente y, ¿verdad? Entonces con eso vamos a continuar. Sería x2 menos x1. X menos a va a ser x más a. Entonces esto se vuelve x más a. Todo eso elevado al cuadrado más y2 menos y1. Y menos y me va a dar 0. De todas formas lo vamos a anotar solamente para no dejarlo así. Y ahora vamos a empezar a desarrollar un poco lo que tenemos acá. Acá entonces lo que vamos a tener va a ser x menos a al cuadrado más y menos 0 es simplemente y al cuadrado. Aquí también x, pero esta vez x más a al cuadrado. Y aquí y menos y me da 0, entonces más 0. Vamos a continuar. Vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Y lo que yo voy a tener va a ser x menos a al cuadrado más y al cuadrado igual a x más a al cuadrado. El 0 ya no es necesario escribirlo. Vamos a desarrollar el trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 2ax más a cuadrado y todo eso más y cuadrado, ¿verdad? Que está ahí. Y va a ser igual a x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Simplificamos todo lo que se puede simplificar. En este caso esos términos se van. Y aquí me va a quedar y al cuadrado. Y todo esto se va a venir aquí a sumar. Entonces, como estos dos son términos semejantes, 2 más 2 me va a dar 4ax. Y eso, señoras y señores, es la ecuación de la parábola, ojo, de la parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo foco está sobre el eje X positivo. Ya lo sé, es una situación muy específica, pero así es como vamos a empezar y más adelante vamos a ver las ecuaciones para cualquier tipo de parábola. Entonces, yo puedo poner cualquier valor, puedo usar esta ecuación, mira, vas a ver que es bien fácil. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, cuando x vale... Bueno, en este caso no tenemos datos numéricos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero voy a ponerle un valor bastante interesante acá, ya para terminarlo. Voy a ponerlo, ¿qué pasa si x es igual a? Es decir, yo quiero saber dónde va a estar la parábola. Recuerda, la parábola va a tener más o menos esta forma, ¿no ve? Entonces yo quiero saber dónde va a estar la parábola cuando x valga a, es decir, a esta altura. ¿Cuál será este punto? Y pues eso está bastante fácil, mira. Si x es igual a a, entonces y cuadrado va a ser igual a 4a. Y en lugar de x, pues a, ¿verdad? Esto me daría 4a cuadrado. Yo le saco raíz
y voy a tener que el valor de y va a ser 2a, tanto positivo como negativo porque tiene dos raíces, ¿verdad? Entonces, el valor de y va a ser 2a y va a ser menos 2a. ¿Esto qué me dice? Me dice que hay dos puntos que pertenecen siempre a mi parábola. El punto que en x vale a, eso es lo que hemos dicho, y en y va a valer 2a. Y otro punto que en x vale a y en y va a valer, esta vez con el negativo, menos 2a. Entonces, si yo grafico eso, todo esto es a, ¿verdad? La distancia desde el vértice hasta el foco. Y el punto que en x es a y su altura es 2a. Su altura 2a va a ser más o menos hasta por aquí, aproximadamente. Entonces, esta altura dice que es 2a. Y este punto pertenece a mi parábola. Y de la misma forma, uno que se va a ir hacia abajo. Vamos a poner mejor las coordenadas de este punto. En x es a y en y es 2a. Y va a haber otro punto, pero esta vez hacia abajo, que en x es a y en y es menos 2a. Estos dos puntos pertenecen a la parábola. Y tú dirás, pero ¿y esos puntos a mí en qué me interesan? ¿Por qué me importan? Pues porque estos puntos son puntos bastante especiales que me permiten graficar, más o menos tener una idea de cómo va a ser la abertura de esta parábola. Entonces ahí está. Perdón, lo voy a tratar de graficar un poquito mejor esto. Lo vamos a alargar. Y pues el punto que hemos dicho hace rato estaría aquí, ¿verdad? El punto en x es a y en y es menos 2a. Ahora, te decía, ¿por qué? Ay, no es ahí, sí es ahí. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque a esta longitud que se ha formado desde aquí hasta aquí, o sea, esta distancia que hay cuando estos dos puntos están alineados al foco, a esa distancia se le llama el lado recto. En algunos libros lo vas a ver en latín, en no sé qué idioma será, latus rectum, así le dicen. Entonces esto es el lado recto, nosotros vamos a hablarlo en español. A esta distancia se le llama el lado recto y ese lado recto, como tú puedes ver, tiene una longitud de 2a para arriba y 2a para abajo. Por lo tanto, el lado recto va a tener una longitud de 4a. Ah, es un dato que tú vas a conocer generalmente. Muy bien, entonces ahora sí, esa era la única parte de la parábola que nos faltaba. Ya está la ecuación de la parábola en su forma más sencilla. Aquí está, te lo dejo. Lo muevo un poquito. Entonces aquí está, ecuación de una parábola cuyo vértice es el origen. Su foco es un punto sobre el eje X con un A positivo. Entonces la ecuación de esta parábola es simplemente esto. Y cuadrado igual a 4ax. Y cuadrado igual a 4ax. Entonces espero que se haya entendido. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos y después te toca a ti hacer ejercicios. Dale un like, apoya, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.